Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda muy cordialmente vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, en nombre de la Iglesia Luterana Confesional y de Academia Cristo. Sean todos muy bienvenidos. Génesis 3, capítulo 5, nos dice una de las palabras más engañadoras o engañosas que han sido dichas hacia el ser humano. Ahí es donde la serpiente, tentando a Eva, le dice: y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Seréis como dioses, o como Dios, dependiendo de algunas traducciones bíblicas. Algunas utilizan la palabra Dios en mayúscula, otras dioses en plural y en minúscula. Pero el punto es el mismo: ser alguien similar a la divinidad o a una divinidad, o sea, ser más de lo que uno realmente es. Obviamente esto es una de las tentaciones más grandes entregadas al ser humano. De hecho, tal vez la más importante, precisamente la que permitió que el pecado llegase al mundo. Y por supuesto, claro, es una tentación bastante atrayente, bastante aparentemente no nociva, pero no por eso deja de ser una mentira. Y bueno, tal vez hasta aquí Eva imaginó que esa conversación con esa serpiente era inofensiva. Entonces las siguientes palabras de Satanás sin duda deberían haberla convencido de lo contrario. Por un lado, negó la realidad del castigo divino, poniendo en duda la veracidad de Dios. O sea, derechamente no creyó en las promesas de Dios, a Eva y posteriormente a Adán. Y luego puso en duda el amor de Dios, peor aún. Hizo quedar mal su prohibición, o sea, hizo creer que la prohibición de Dios era simplemente un asunto arbitrario, un asunto, y aunque fuese arbitrario, Dios es todopoderoso, Él tiene el derecho a hacer lo que estime conveniente con su creación. Por lo tanto, todo lo que Él haga en sí mismo es eminentemente bueno. No depende, digamos, del análisis humano para que una acción de Dios sea eminentemente buena. Lo va a hacer independiente de la lógica que el ser humano utiliza. Pero el problema es que aquí se retrató a Dios, el dador de toda bendición, como un ser egoísta, como un ser envidioso, en vez del Dios misericordioso y generoso que es. O sea, le dice: Dios te ha prohibido comer del fruto solo porque sabe que comiéndolo te dotará de conocimiento secreto de que puedes vivir sin Dios. Eva, Él no quiere que descubras el tremendo potencial que tiene tu razón humana. Y ambos deberían haber sido, sino que en el fondo lo que le estaba diciendo Satanás era: Dios que te quiere ignorante. Estaba diciéndole que la voluntad de Dios era, digamos, derechamente mala para respecto de Adán y Eva. Entonces Satanás le ofreció a Eva primero dos alternativas, y ambas debían haber sido inaceptables para ellas. Dios no le había prohibido comer del fruto, o no era el Dios de amor que parecía ser. Esa era una de las opciones. Él sabe que cuando ustedes coman del fruto serán iguales a Él, y Él no quiere eso. O sea, supuestamente eso convierte a Dios en un ser malo, en un ser egoísta. Dios había sido increíblemente, sin embargo, generoso con Adán y con Eva. Pero había una cosa que no les había dado: igualdad con Él. Dios fue generoso, le dio básicamente todo. Incluso le dio poder por sobre toda la creación. Pero lo que no le dio fue estar en igualdad de condiciones ante Dios. Y sin embargo, y lamentablemente para Adán y Eva, o sea, fue más importante ese pequeño detalle, más importante que todo lo que Dios les había dado. O sea, en otras palabras, ellos olvidaron que no eran Dios. Entonces, les había Dios indicado que vivieran bajo Él, no a la altura o al nivel de Él. No que estuvieran a la par con Él. Esta es la carnada que Satanás le puso a Eva, sabiendo que no había ningún don terrenal que pudiera ofrecerle, puesto que Dios ya les había dado todo, incluyendo la misma creación. Satanás sembró entonces dos semillas venenosas en el corazón de Eva. En primer lugar, lo persuadió de no tomar a Dios en serio. En otras palabras, lo tomó como un ser de poca monta. Y en segundo lugar, hizo que dudara de la bondad divina.
En otras ocasiones, se los he dicho, probablemente el principal enemigo de la fe es precisamente la duda. Recordemos aquella frase, ¿con qué Dios ha dicho? O sea, simplemente una aparente sencilla pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Pero ¿qué es lo que está detrás de esa pregunta? La duda, no la certeza. A diferencia de lo que nos dice Hebreos, la fe es la certeza y convicción. Pero bueno, en segundo lugar, hizo que, como les decía, dudara de la bondad divina. Entonces, al llegar a esto, dejó de tentarla y esperó a que el veneno surtiera su efecto, el efecto que él deseaba. Es demasiado simple decir que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. En realidad, claro, esa es la apariencia externa del pecado de Adán y Eva, pero es mucho más complejo que eso. Es demasiado un análisis muy simplista, decir, ok, el pecado fue simplemente la desobediencia. Ese fue el fruto de su pecado. Se manifestó en desobediencia, pero es más profundo que eso. Su pecado, por sobre todo, el de Adán y Eva, fue el de la incredulidad. No aceptó lo que Dios le había dicho sobre sí mismos. No aceptó el lugar que ellos tenían y que Dios tenía por su parte. No creyeron, por lo tanto, en el amor divino, sino que prefirió creer la mentira. Pero bueno, y ya conocemos obviamente las consecuencias de eso. Entró el pecado en el mundo, lamentablemente, y hoy en día, hasta el día de hoy, por supuesto, entró el pecado, la muerte, etc. O sea, no obtuvimos nada bueno de eso. Pero entonces la pregunta que seguramente muchos me podrán hacer es, ¿qué tiene que ver esto con, qué tiene que ver esta incredulidad, este creerse como dioses o como Dios, con el humano de hoy, con el creyente de hoy? Pues mucho. ¿Ha cambiado, por ejemplo, la actitud del ser humano ante Dios? No mucho, lamentablemente. Ejemplos bíblicos tenemos de sobra. Moisés, por ejemplo, y su condescendencia ante el pecado del pueblo. David al cometer el adulterio. O sea, Moisés, por un lado, tiene que haber pensado, bueno, Dios me llamó ahí para ir a Faraón, bueno, ¿por qué no voy a tener yo ciertas atribuciones? David tiene que haber dicho, bueno, yo soy el rey de Israel, ¿por qué Dios va a preocuparse por mi pecado? Si yo soy el rey de Israel, soy el rey, ¿quién más importante que yo? O la actitud de Pedro al hundirse. Precisamente, ¿por qué se comenzó a hundir cuando estaba caminando hacia Jesús? Porque entró en él la duda. La Biblia, de hecho, lo dice exactamente. Y así podría continuar un montón de ejemplos que son bastante fáciles de encontrar. Incluso, si ya lo llevamos al mundo moderno, los grandes criminales de la historia, Mao Zedong, Stalin, Hitler, etc., actuaron así en buena medida, de una u otra manera, porque se consideraban dioses. ¿Por qué? Porque se consideraban con el derecho a decidir quién vivía y quién no, y que la palabra de ellos era eminentemente la correcta, y que debía ser obedecida, sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, en otras palabras, ellos precisamente se tomaron muy en serio eso de ser como dioses, lamentablemente, lo cual costó más de 100 millones de muertos en la historia de la humanidad. Y hoy en día, digamos, hablando de estos últimos años, por ejemplo, tenemos cosas como, por ejemplo, las Torres Gemelas, los terremotos, las guerras. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos o la mayoría acuden a Dios solo en casos de emergencias graves? Precisamente porque directa o indirectamente creen en esas palabras. Seréis como dioses y por lo tanto caen en el pecado de la autosuficiencia. Ante Dios no somos autosuficientes. Podemos tener aparentemente muchas virtudes, pero ante Dios precisamente la autosuficiencia no es una de ellas. Debemos ser dependientes de Dios, pero a diferencia de los ejemplos que ya hemos mencionado, no solo en el dolor o en la catástrofe o en la angustia, sino en todo momento. Ahora que nos enfrentamos ante esta dura y compleja aflicción respecto de la salud, debemos acercarnos a Dios con humildad y mansedumbre, recordando las palabras del Padre nuestro: hágase tu voluntad, no la nuestra. Recordemos, nuestro bienestar está subordinado a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hágase tu voluntad. Por cierto, ¿tenemos derecho a pedirle a Dios que nos libre del dolor? Por supuesto. Pero nuevamente, sí, pero debemos recordar que su voluntad está por sobre la nuestra. ¿Por qué mencionaba, por ejemplo, el caso de los atentados tan horribles, ¿no? El año 2001, de las Torres Gemelas, o posteriormente
Un par de meses después solamente un atentado en un metro en Londres y bueno, el año 2010 el terremoto acá, precisamente acá en Chile. ¿Cómo estaban el atentado de las Torres Gemelas? Fue un día 11 de septiembre del 2001, un día martes. ¿Cómo estaban las iglesias en Estados Unidos el domingo 16 de septiembre? Ya sea iglesias evangélicas, católicas, sinagogas judías, etcétera, repletas. No había lugar, incluso habían iglesias que instalaron afuera de sus templos para la gente que no podía entrar y poder transmitir el culto, para que la gente lo pudiese ver. Instalaron pantallas gigantes para que la gente pudiera estar ahí siendo consolada por el mensaje cristiano. O en el no, o por ejemplo lo que nos pasó en el caso acá en Chile, en el terremoto, con todo lo que eso significa toda la inseguridad que se siente. Precisamente eso fue un día sábado en la madrugada, bueno, al domingo 28 de febrero, al día siguiente del terremoto también, las iglesias acá en Chile estaban todas repletas, nuevamente, católicas, evangélicas, las que ustedes quisieran, todo un país volcado en oración, todo un país volcado en humildad, acercándose a su Creador. Pero, insisto, si bien no está malo que lo hayan hecho, era necesario haber pasado por esos terribles acontecimientos para recordar que tenemos a un Dios que nos protege, un Dios que anhela nuestro bienestar, pero siempre bajo su voluntad. O por ejemplo, un tiempo después, como les decía, el atentado en Londres, en Londres, Inglaterra, un país que está lleno de incredulidad, en donde los movimientos ateístas lamentablemente tienen muchísima fuerza. Y precisamente luego de estos atentados, si mal no recuerdo, fue un 11 de marzo, como estaban al domingo siguiente las iglesias de toda Inglaterra, repletas, abarrotadas de gente. Nuevamente, otra vez un país volcado en oración. Un país nuevamente que dejó temporalmente, lamentablemente, su anhelo de supremacía y la gente de esos países dejó de lado la autosuficiencia ante nuestro Señor. Por lo tanto, pero ante la situación actual, en donde lo que nos aflige es la enfermedad, debemos dar esperanzas, por lo tanto, como creyentes al mundo que nos rodea. No asustar por lo mismo con mensajes catastróficos que lamentablemente me ha tocado, y probablemente usted también, el leer en todos lados mensajes en Facebook, tal vez gente hablando de que queda poco para que se acabe el mundo, que nos hemos de morir o no, y que tenemos, o algo que debo reconocer, lo lamenté bastante, que alguien decía, ahora que se acerca el fin, debemos acercarnos más que nunca a Dios. En primer lugar, es necesario que se acerque el fin, o que haya una plaga, una pandemia mundial, en este caso una enfermedad, para acercarnos a Dios. ¿O acaso el mensaje que nos enseñó a Cristo a predicar, nos envió Cristo a predicar en Mateo 28, ha cambiado en lo más mínimo? No. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No necesitamos, insisto, de una catástrofe, de una pandemia, no. Y el mensaje de Cristo tiene que ser exactamente el mismo. ¿O acaso si el mundo se ha de acabar mañana, en 10 días, en 10 años, en 100 años, el mensaje que usted como creyente ha de compartir con los demás, ha de ser distinto? Por supuesto que no. Como somos creyentes en todo momento. Debemos ser y confiar en las promesas de Cristo. Insisto, no hay que predicar ni más ni nada menos, sino el mensaje de salvación por medio de la ley y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No desesperar por las cosas, por lo tanto, que no podemos cambiar, sino esmerarnos en este caso en mejorar las cosas que sí están a nuestro alcance. Por ejemplo, ahora todos obviamente andan preocupados de la higiene, de contagiarse, pero bueno, ¿es necesario, insisto, una pandemia para estar preocupados por nuestra higiene? Pues creo que no. O sea, al contrario, debería ser nuestro anhelo precisamente cotidiano, el preocuparnos por algo tan básico como nuestra higiene, o tener una buena alimentación, o estar bien hidratado, etc. No necesitamos, insisto, que no sea necesario tener una pandemia como esta para sentir temor de Dios y saber que debemos cuidar de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Insisto, lamentablemente también esto
hace sentir que mucha gente descuide su vida espiritual. ¿En qué sentido? En que, ok, solo se preocupan de esta enfermedad que ahora nos aqueja. Pero bueno, ¿acaso el único motivo por el cual eh, puedo tener una aflicción, dolor físico o eventualmente la muerte va a ser por este motivo? No, de hecho, en estos últimos días en el país en donde yo vivo ha muerto más gente en accidentes, que son absolutamente evitables, que a causa de precisamente esta pandemia. Ha muerto, bueno, obviamente una muerte es lamentable, una o la cantidad que sea, pero estos días, insisto, en lo que va del año han muerto decenas de personas en accidentes automovilísticos, y recién hoy murió lamentablemente la primera persona en Chile. Estamos hablando de un país de 18 millones de habitantes. Por lo tanto, ¿le sirvió de algo a esta persona haber estado, a las personas que murieron en esos accidentes, haber estado eh, preparados para el coronavirus o para el ébola o para el dengue, la enfermedad que ustedes quieran? No, no necesitaron de una pandemia y tal vez por irresponsabilidad de ellos mismos, finalmente su vida llegó a su fin. Por lo tanto, no centrarnos solamente en este caso de la pandemia que ahora estamos enfrentando. O por supuesto tenemos que preocuparnos de ella, pero no es el único motivo, recordemos, por el cual nuestras vidas pueden tener alguna aflicción. Y ante todo esto, insisto, debemos insistir en que no se nos ha permitido librarnos de las aflicciones, pero sí que Dios estará con nosotros mientras ellas duren. No ser o no creernos dioses, sino acercarnos a Dios humildemente, reconociendo nuestra mansedumbre. O especialmente en estos momentos en donde hay tanto dolor, tanta desesperación, lamentablemente, que nuestra actitud ante esta aflicción que hoy nos aflija sea como la que nos señala precisamente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero en particular en estos momentos, precisamente paz. Si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Y precisamente porque Dios nos da la paz. Que Dios nos dé la paz, que el mundo no puede darnos, tal como lo dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, Dios, Cristo, nos da la paz. Insisto, que el mundo no puede darnos, y no nos ha dado nunca, y no nos la va a dar tampoco. Y recordar que es porque Dios está con nosotros que podemos precisamente pasar por aquel lugar oscuro del cual nos habla el Salmo 23. Sean mis mejores deseos para con ustedes y que Dios les bendiga, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.